Que Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rostro y te dé paz, que Dios haga brillar en ti su rostro y se apiade de ti, y se apiade de ti, se apiade. Estamos en esta noche otra vez reunidos para considerar el consejo divino, para abrir las páginas del Santo Libro de Dios y conocer su voluntad y su deseo para nuestra vida. Nos hemos gozado grandemente con esta campaña, con esta reunión de los santos, con esta celebración de salvación y de redención, recordando siempre lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, lo que significa para nosotros y lo que queremos nosotros que el mundo sepa que hay en nuestros corazones, y todo esto debido al sacrificio y la victoria de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos, a quien honramos y a quien le debemos nuestra vida, y a quien nosotros, los cristianos, su iglesia, su pueblo, queremos por siempre alabar y rendir gloria y honra y alabanza. Por eso es que luchamos y por eso es que vivimos nuestro cristianismo, esperando aquel día en el cual seamos redimidos para siempre, de entre los pueblos, tribus, lenguas y naciones, para estar alrededor del trono del Padre, alabando y glorificando por las edades su santo nombre. Esa es nuestra plegaria y nuestra oración. Hablé con mi papá por teléfono y él me encargó que diese saludos a todos nuestros hermanos que están aquí en esta asamblea, de él personalmente y de la iglesia a la cual él ministra también. Quiero que recuerden en sus oraciones también a mi mamá, quien está enferma, quien tiene ya algunas semanas estando enferma y que necesita de nuestras plegarias al Todopoderoso. Esta noche vamos a hablar del tema la metamorfosis del hombre. Cuando leí ese tema me asusté. ¡Ay Dios! ¿Qué voy a preparar? ¿Qué es lo que mis hermanos y tu iglesia en aquel lugar necesitan de tu palabra? Y para principiar quiero que recordemos todos lo que es la metamorfosis natural. El momento aquel en que el gusano se envuelve en el capullo y por unos momentos, por un tiempo, queda invisible al ojo del observador. Y ahí se encuentra hasta que el capullo se vuelve a abrir y sale de aquel encarcelamiento momentáneo. Pero ya no es el gusano, ya no es el mismo animal con aquellas limitaciones que poseía. Ahora es una bella mariposa, transformada, convertida, recreada, que ha pasado a través de la metamorfosis natural. Pensando en esto, quiero que veamos en esta noche y consideremos que la metamorfosis en el hombre, tomándolo filosóficamente este proceso natural, la metamorfosis en el hombre puede ser tanto positiva como negativa. Y quiero que hablemos de ambas. Quiero que consideremos la metamorfosis mortal, humana, carnal, limitada, pecaminosa y condenable, y a la vez la comparemos con la metamorfosis divina, espiritual, de vida y eterna. Queremos que usted entienda lo que usted y todos nosotros hemos causado a nosotros mismos, convirtiéndonos en lo que Dios no desea que seamos, a través de una metamorfosis pecaminosa. Pero también queremos que usted se dé cuenta de que usted puede salir de ese estado, escondiéndose en el capullo del amor de Dios
para ser transformado y recreado y convertido a lo que Dios desea que usted sea a través de la metamorfosis espiritual. Y queremos ir a Dios en oración en este momento. Eterno Padre, nos has dejado tantas muestras en el mundo de tu poder y de tu existencia, que al ver tu creación, tus hijos se llenan de asombro y te dan gloria. Las palabras del salmista nos llenan de entusiasmo al saber que él también, al considerar tu hermosa creación, Señor, te alababa. Cuando veía los cielos, obra de tus dedos, y el firmamento que tú habías formado, decía, ¿quién es el hombre? Oh Padre eterno, ahora nos vamos a detener en aquella pequeña ley tuya que pusiste en aquel pequeño animalito, la metamorfosis, pero que nos asombra, Padre, de tu grande poder, deidad, eternidad y creación, que a un gusano, a través de este fenómeno, lo conviertas en mariposa. Oh eterno Padre, que pudiéramos aprender la lección de la metamorfosis, que pudiéramos saber que hay transformación posible para el corazón que está condenado, que pudiéramos saber, eterno Dios, y aceptar que tu amor nos puede transformar en nuevas criaturas, para redención, salvación y vida eterna. Abre nuestros corazones a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que principiemos hablando de la metamorfosis mortal, de la metamorfosis material, de la metamorfosis humana. Y quiero que nos demos cuenta que hasta ahorita hemos vivido ya sobre este planeta Tierra bastante tiempo. El hombre se ha entretenido sobre este mundo por algún tiempo y las generaciones han pasado, y el hombre quiere hoy considerar que todo lo que ha ocurrido es progreso, avance, que sí ha habido cambios, que sí ha habido transformaciones, pero que todo ha sido por el bien y el mejoramiento de la raza humana. Y así es como usted va a las escuelas y envía a sus niños a las escuelas, y ahí les cuentan la historia de la humanidad y les pintan que había en una ocasión, tiempos muy remotos, un hombre de las cavernas que no conocía el fuego, que iba detrás de los animales a cazarlos con palos y con piedras y que comía la carne cruda. Estaban viviendo en una situación bastante rudimentaria e ignorante. Pero hemos avanzado, dice el hombre, hemos progresado porque ya no vivimos en las cavernas. Tiempo después llegamos a ver al hombre primitivo, pero ya conoce el fuego, pero ya conoce las armas, pero ya tiene técnicas, pero ya está organizado en tribus, ya es un hombre más progresista. Pero no nos hemos quedado ahí, seguimos adelante en la historia y llegamos a la edad moderna, en el cual ya hay industria, ya hay ciudades, ya hay familias. Pero no nos hemos quedado ahí, el hombre ha seguido avanzando y progresando. La metamorfosis de la sociedad, el hombre quiere verla como progreso, y ahora ve que hay tecnología, y hay progreso científico, y hay conocimiento científico comprobado, y hay aún más investigaciones, tanto para el macrouniverso, hacia el universo de arriba, hacia las estrellas y los astros, tanto como al microuniverso, donde se asoma a través del microscopio y se pone a investigar las pequeñas partes del organismo y de la materia. Y el hombre dice, estamos progresando. Las enfermedades que antes eran mortales, ahora las podemos conquistar. Es más, las podemos prevenir antes de que ocurran. Hemos progresado. El conocimiento que antes era ignorancia, ahora es conocimiento comprobado científico. Hemos progresado. Es verdad que la humanidad se ha ido transformando. Es verdad que la humanidad ha sufrido metamorfosis a través de los tiempos, pero el hombre quiere creer que todo esto ha sido en beneficio de la raza humana. Suena bien, ¿eh? Casi nos dan ganas de levantarnos y aplaudir a todos estos maestros. ¡Bravo! ¡Bravo! Lo malo de esto es que después de su clase nosotros tenemos que levantarnos de nuestros asientos y regresar a la casa.
y regresar a la vida diaria, a la vida real, enfrentar los problemas diarios reales. Y si nos ponemos a ver un poquito más de cerca y con más detalle el progreso que el hombre ha logrado, nos vamos a asustar, hermano. Y de veras nos vamos a preguntar, ¿ha sido para el bien de la humanidad el progreso que hemos logrado? ¿Cómo es posible que lo que ha servido para progreso y avance de la industria ahora nos esté matando? ¿No han ido a Los Ángeles? Cuando usted va entrando a la ciudad de Los Ángeles, especialmente si viene en un carro, tal vez venga del norte, tal vez venga del sur, tal vez venga del este, no importa por qué de las carreteras vaya llegando. Antes de entrar a la ciudad, aproximadamente cuando le falten unos 10 minutos para llegar a la ciudad, usted va a alcanzar a ver la ciudad grande, tremendamente grande, pero oscura. De los edificios más altos hacia arriba, usted va a ver una capa negra. Lo llaman smog. En español lo llamamos contaminación del aire. Yo vivo en la ciudad de Riverside y después de que cada día se da el reporte del tiempo, hay una sección de ese reporte del tiempo en el cual le dicen a los habitantes del área de Los Ángeles y sus alrededores cómo va a estar la calidad del aire. Calidad del aire. Donde vivo en Riverside tenemos el peor aire de toda el área. Hay días en que nos dicen, si no tiene necesidad, no salga de su casa, porque el aire que estará respirando es veneno. ¡Oh progreso! ¡Oh avance! Vaya que dejamos las cavernas por algo mejor, por irnos a la ciudad a morir. ¿No han escuchado las noticias de la ciudad de Los Ángeles? Los llamados gangs. Ya la ciudad de Los Ángeles se está volviendo muy importante porque ahora está importando gangs. Está importando pandillas. Ya hay pandillas de Los Ángeles en Atlanta, Georgia. Hay pandillas en Los Ángeles en Chicago, Illinois. Hay pandillas de Los Ángeles en New York City. Hay pandillas de Los Ángeles en todos los Estados Unidos. Pero siguen siendo pandillas de Los Ángeles. Qué importante es esa ciudad. Está importando pandillas. Violencia, drogadicción, maldad. Hasta el día de hoy, desde que las actividades violentas de los gangs empezaron en Los Ángeles, el porcentaje de muertos es 1 diario. No pasa día que no muera uno. Progreso. Progreso. Por el otro lado, nos encontramos con una excesiva riqueza. Mientras hay violencia en las calles, y drogadicción en las calles, y prostitución en las calles, y tanta miseria en las calles, hay una excesiva riqueza también. Y esa riqueza está siendo obtenida por aquellos que siguen la filosofía imperante en América. Yo y yo. Vaya que hemos progresado. Allá en los salones de clase se me decía que esa teoría de que el hombre salió de las cavernas y llegó a ser lo que es ahora, se me decía que en el tiempo de las cavernas el hombre trabajaba en clanes, en tribus, cooperaban los unos con los otros para poder cazar un animal y comerlo. Ahora estamos peor. Si eso era verdad, ahora estamos peor. Antes nos organizábamos para el beneficio de todos. Ahora no nos importa quebrar cabezas humanas para alcanzar nuestro propósito. Progreso. Metamorfosis en favor o en contra. Inmoralidad. ¿Qué es la inmoralidad? ¿Ha chequeado los últimos libros de ética? ¿Ha chequeado los últimos libros de filosofía? ¿Ha leído los últimos reportes de cómo es la moralidad de nuestros tiempos? No se asuste, lo que antes era moralidad, 10 años pasados, lo que antes era moral, ahora es ridículo. Y lo que antes era inmoral, ahora es la moda. Y lo que antes no se podía mencionar siquiera, ahora si usted no está envuelto en ello, usted es un anticuado, usted no sabe, no está gozando de la vida, porque esta es la sociedad de nosotros, una sociedad inmoral. En el condado de Los Ángeles, muchos padres de familia están enojados porque en las escuelas se han abierto clínicas
en servicio de los muchachitos que van a la escuela. Pero estas clínicas tienen el permiso del gobierno para darles a las niñas y a los niños que atienden tanto medidas contraceptivas para él como para ella sin permiso de los padres. Y si una niña está embarazada, la clínica de la escuela tiene el permiso de la ley que sin la autorización de los padres la pueden llevar a una clínica a tener un aborto y jamás decirle a los padres qué pasó. Y luego no saben qué hacer con todas estas enfermedades venéreas que andan por allí, ahora ya mortales. Progreso, oh sí, progreso. Miseria, hambre, enfermedades, opresión política, es lo que ha generado esta metamorfosis que nosotros los hombres hemos inventado. Ya estamos más avanzados, ya tenemos la experiencia del pasado, ya podemos mirar a la historia y a los libros de la historia y aprender de ella y generar nuestras creencias y nuestras filosofías. Pero fíjense qué tanto hemos avanzado. Todavía somos tan ateos hoy como lo éramos hace 100 años. Todavía la teoría humanista hoy existe exactamente como existía hace 200 y 300 años. ¿Qué tanto hemos progresado? Las mismas religiones satánicas que están en existencia hoy eran las que se practicaban desde el Antiguo Testamento. Vaya que hemos progresado. La reencarnación que creía Buda es la misma que se cree hoy, y Shirley MacLaine tiene unos cuantos libros al respecto. El espiritismo y la astrología que hoy se practican son los mismos que en Levítico y en Deuteronomio se prohíben. Vaya que hemos progresado. ¿Progresado? ¿O cayendo siempre en el mismo error? ¿Acaso Platón tendría razón en algunas de las cosas que dijo? Recuerdo aquella frase que él dijo: el hombre es el único animal que comete el mismo error 2 veces. Yo creo que allí sí le atinó. Somos los que cometemos el mismo error, no 2, 3, 4, 5, 10, 15, y lo estamos repitiendo a través de los años y a través de la historia. Tenemos mejor casa, mejor carro, mejor forma de vivir, y le llamamos progreso cuando estamos cometiendo los mismos errores de los años pasados, siglos pasados, épocas pasadas. Y a esto nosotros le llamamos avance y progreso. Lo que hemos aprendido es cómo destruir más fácilmente al enemigo. Antes tenían que entrar a una lucha cuerpo a cuerpo, con una lanza, con una espada, con una flecha, con un arco. Ahora no, ahora nomás aplastamos un botón. Bye. Eso es progreso para nosotros. Podemos destruir al enemigo de una manera más fácil. Pecar, más fácil pecar hoy que nunca. Bien facilito. Usted puede ir a cualquiera de las calles de las grandes ciudades y decir, sin salirse del carro, baja la ventana y ahí van a estar parados todos los que les van a ofrecer diferentes clases de pecado. Hay quienes están en las esquinas ofreciendo adulterio y fornicación barata, a como usted traiga. Hay quienes están parados en las esquinas ya con los paquetes de droga preparados. ¿De a cuánto los quieres? ¿De a 10 o de a 20? No necesita usted ir muy lejos. Es fácil pecar. Inmoralidad, ¿para qué batallar con ella? Mejor la legalizamos, ¿no? La hacemos legal y ya no tenemos ningún problema con ella. Sí, muy progresistas nosotros los hombres. Pero esto es viendo las consecuencias de nuestro llamado progreso. Pero ¿qué tal si viéramos la Biblia? ¿Qué es lo que Dios ve desde el cielo? ¿Qué es lo que Dios conoce acerca de nuestro progreso? ¿Qué es lo que Dios ve acerca de nuestro avance? ¿Qué es lo que Dios conoce, ve y sabe acerca de nuestra metamorfosis que hemos generado, separados, apartados y en enemistad con Él? ¿Qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios sabe? Que Dios sabe que todo empezó allá en el jardín del Edén. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6. El primer hombre y la primera mujer, el primer mandamiento y el primer pecado. La primera tentación y no la pueden soportar. Pero algo bien importante que quiero que nos demos cuenta en esto. Adán y Eva fueron engañados. La Biblia nos los enseña, fueron
engañados. Satanás tuvo que engañarlos. Tuvo que decirles una mentira que ellos creyeran. ¿Cuál fue la mentira que Satanás dijo? No moriréis, sino sabe Dios que cuando coman de este fruto serán abiertos vuestros ojos y sabrán el bien y el mal y serán como dioses. Mintió Satanás y los engañó. Pero al siguiente capítulo, Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 8, está la historia de los primeros hijos de la primer pareja. Y pregunto, ¿pecaron los primeros hijos de la primer pareja? Está la historia de Caín y de Abel. ¿No fue Caín el primer asesino? El primero que mató a su propio hermano. Pregunto, ¿fue engañado Caín? Tal vez Adán y Eva en el principio, en el jardín del Edén, fueron engañados, pero una vez introducido el pecado en el mundo, ya el hombre no es engañado. Caín no fue engañado. ¿Recuerdan que Dios habló con él antes de que ocurriera el pecado? ¿Recuerdan que le dijo, mira Caín, no dejes que tu semblante decaiga, mira que el pecado está a la puerta? Tenía toda la oportunidad Caín de retractarse, de cambiar su pensamiento e intención, de cambiar de planes en contra de su hermano. Sin embargo, su envidia, sin embargo, su dolor humano, sin embargo, el deseo de vengarse contra de su hermano fue más grande y no pudo evitarlo. No fue engañado, fue seducido. No fue engañado, se dejó llevar. No fue engañado, planeó el ataque. No fue engañado, fue culpable, lo planeó, lo quiso y lo consumó. Pero pasa el tiempo y llegamos hasta Génesis capítulo 6, versos del 5 al 7, cuando en el tiempo de la generación de Noé, Dios habla a Noé. ¿Y cómo es que Dios ve que el mundo ha progresado? ¿Ha progresado para bien? ¿Ha habido acaso alguna metamorfosis en el hombre que Dios vea? Oh, sí. La primer pareja fue engañada y tuvo que echarla fuera del jardín, pero la primera generación después de Noé, ya esta no es engañada. Ya todo el designio de los pensamientos de los hombres era continuo, solamente el mal. Ya pecaban porque querían, ya pecaban porque les gustaba, ya pecaban porque querían perfeccionar el arte de pecar. Pecaban porque no querían a Dios, pecaban porque no creían en Dios, pecaban porque no se entendían de Dios, pecaban porque ellos deseaban ese estilo de vida. ¿Ha progresado el hombre? Sí, ha progresado el hombre en el pecado. Ha progresado el hombre en maldad. Ha progresado el hombre en condenación frente a Dios. Esa es la metamorfosis que Dios está viendo que ocurre. Y llegamos al tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando aquellos dos ángeles van a avisar a Lot, Génesis capítulo 19, versos del 1 al 9, para sacar a Lot de aquella ciudad perversa y que sea salvo, porque va a venir destrucción. Y ahí se nos cuenta cómo al entrar en la ciudad estos dos varones santos de Dios, ángeles, mensajeros del Altísimo, los hombres de la ciudad desearon tener relaciones con aquellos que habían llegado. ¡Qué abominación tan grande! ¡Qué perversidad estaba ya en los corazones de los hombres! En Génesis capítulo 19. ¿Hasta dónde había llegado el hombre ya? No tan solo a ser engañado, no tan solo a empezar a planear alguna muerte, no tan solo el desear pecar, sino ahora el pervertirse tras su pecado. Pero hay algo peor. Y sí voy a tomar tiempo para leer las Escrituras. Se encuentra en Ezequiel capítulo 8. Y esto es peor todavía. Porque hablar de Adán es hablar de aquel que fue engañado. Hablar de Caín es hablar de un hombre que tenía su corazón separado de Dios y que aunque Dios le habló, él había decidido asesinar a su hermano. Hablar nosotros de la generación de Noé es hablar de una generación perversa que todo su pensamiento era pecado. Y hablar de la generación de Sodoma y de Gomorra es de hablar de una generación perversa
perversa en pecado y en maldad. Pero hablar de Ezequiel capítulo 8 es hablar de gente que se suponía que amaba, temía y conocía a Dios. Y el progreso mortal, diabólico y pecaminoso había infestado los corazones de los hombres en Jerusalén. Y fíjense lo que dice aquí. Verso 5. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí el norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que en la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Fíjense bien, lo que está viendo Ezequiel es una visión. Y la visión es en el santuario, es en el templo. En el templo de Dios, los que acuden al templo, los que adoran en el templo, los que aman a Dios en el templo, los que presentan sacrificios a Dios en el templo, lo hacían solamente para ser vistos de los hombres. Sus corazones estaban muy lejos de Dios, y Dios en esta visión está abriendo las cortinas de los corazones de aquellos adoradores para que Ezequiel vea lo que está en el recóndito de su corazón. Los que se acercaban al atrio tenían levantada la imagen del a quien adoraban acá adentro. Y Dios le pregunta: Ezequiel, ¿te das cuenta lo que los hombres hacen para alejarme a mí de mi santuario? Pero luego le dice: vuélvete y aún verás abominaciones mayores. Y dice el verso 7: y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. ¿Dónde allí? Adentro del atrio. ¿Qué había dentro del atrio? El lugar santo donde se presentaban los sacrificios a Dios. ¿Qué era lo que Dios veía? ¿Sacrificios que agradaban su nombre? No. ¿Qué es lo que Dios recibía? ¿Acaso la sangre de los animales que era derramada para que Dios fuera santificado, adorado y glorificado? No. Eso era lo que presentaban físicamente, pero sus corazones estaban lejos de Dios, y es el corazón el que Dios ve cuando te acercas a Él. ¿Qué era lo que Dios veía? Malvadas abominaciones. Versículo 10. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles. ¿Dónde? ¿Adentro del santuario? Sí. ¿Era acaso de gloria a Dios que reptiles entraran en su santuario? Amados, eran animales inmundos, los cuales el pueblo ni siquiera tenía que tocar. Pero Dios está dando esta figura, mostrando que el pecado, lo que es más inmundo, no lo sacaban de su corazón antes de entrar y tocar las cosas santas de Dios. Reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Los hombres iban a adorar a Dios? No. Los hombres iban a adorar su pecado en el nombre de la religión. Si acaso el progreso del hombre, si acaso la metamorfosis mortal, pecaminosa y diabólica se hacía patente allá en Sodoma, allá en la generación del tiempo de Noé, o allá con Caín, o allá con Adán y Eva, nunca es más horrible delante de Dios que cuando este progreso pecaminoso lo traemos dentro del atrio de Jehová. Cuando queremos nosotros escondernos tras un cristianismo mentiroso, aparentando ante la gente santidad, cuando Dios sabe que nuestro corazón está lleno de idolatría y de abominación y de inmundicia y de pecado. Verso 11. Y delante de ellos estaban 70 varones, cada uno con incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo:
hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Desde los ancianos que gobernaban la vida de Israel hasta los sacerdotes y profetas, todos se habían desviado de Dios. Amados, qué triste es en mi corazón cuando se escucha que entre nosotros, el santuario del Dios vivo, los mismos líderes, los mismos ancianos, los mismos que nos guían, los mismos que nos enseñan, los mismos que nos instruyen, los mismos de los cuales dependemos para ser nutridos en la palabra y que nos den un ejemplo de fe, se esconden tras el pecado, el cual ellos guardan muy acá debajo sin que nadie lo vea, cuando Dios está viendo la inmundicia que hay en sus corazones. Que Dios nos dé líderes como Nehemías y Esdras, que limpiaban el pecado antes de entrar en la obra, que se preocupaban tanto por la salud espiritual del pueblo como que las cosas religiosas y el formato religioso se guardara. A veces nosotros nos preocupamos tanto por el formato que nos olvidamos del contenido. Nos preocupamos tanto por la figura que nos olvidamos del corazón. Y hay líderes como estos ancianos de Israel que se esconden tras yo no hago nada, hermano, yo no hago nada, yo soy fiel al Señor. Es verdad, hermano, tú eres fiel, pero allí donde tú estás hay pecado y no estás haciendo nada por quitarlo. ¿No has leído 1 Corintios 5 todavía? Cuando Pablo, lleno de enojo contra Corinto, les dice, ¿por qué os jactáis? Debieras haberos avergonzado, haber juzgado al tal y echarlo para afuera, porque el pecado no puede ser tolerado en el campamento de Jehová, mucho menos en su atrio, en su santuario, en su altar, en su adoración. Necesitamos ser más celosos. Que esta metamorfosis carnal y pecaminosa que ocurre alrededor nuestro se quede alrededor nuestro. Nosotros debemos ser sal a esa tierra, luz para esa oscuridad, heraldos que proclamen el Evangelio y heraldos dignos que vivan ese Evangelio. Que no empecemos a importar a la iglesia este progreso, esta metamorfosis pecaminosa, porque entonces en el cuerpo del Señor habrá otra metamorfosis, una metamorfosis de condenación. No podemos seguir así. Verso 13, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estos hacen. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. No tan solo los hombres, también las mujeres se habían entregado a la adoración de los ídolos dentro de su corazón. No fuera, externamente eran unas hermanas muy limpias, santas y perfectas. Dios está descubriendo lo que está dentro del corazón. Y hermanas, es necesario que se den cuenta que ustedes son santas delante de Dios. Y le he requerido a usted como a su esposo, a usted como a su hijo, a usted como al miembro varón de la iglesia, santidad. No porque la mujer no le es permitido enseñar en la iglesia, no es santa igual que el hombre. ¿No acaso porque tenemos diferentes roles en que trabajar dentro del cuerpo del Señor, usted no tiene mayor responsabilidad, igual que nosotros, de presentarnos ante Él íntegros, consagrados en servicio y ministerio ante Él? Si vamos a participar de las cosas santas, debemos hacerlo en santidad, en consagración, en servicio, sacando de acá adentro todo lo que exista. Abriendo los closets más pequeños del corazón, porque a veces ahí hemos dejado escondido algún pecado que necesita aún ser redimido. Necesitamos sacar todo aquello y que el Señor llene nuestro corazón con su presencia. Verso 16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová,
Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Jehová hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad a la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Después de que han llenado la tierra con el pecado, ahora se han vuelto a mí para irritarme. Una vez que el progreso, que la metamorfosis pecaminosa, diabólica y condenativa del mundo ha llenado el mundo, ahora parece que lo queremos traer a la iglesia para presentárselo a Dios. No lo irritemos, porque si no perdonó a Israel y si no perdonó a Judá, tampoco nos perdonará a nosotros tan grande pecado. Hay perversión, hay pecado, hay inmundicia, hay hipocresía, y todo esto producto de la metamorfosis pecaminosa, condenativa y diabólica. Pero ya basta de malas noticias. Hablemos de buenas noticias. Ahora comparemos todo esto, toda esta basura. Ahora comparémosla con la metamorfosis divina, santa, hermosa, eterna y de vida abundante que Dios nos ofrece. ¿Dónde principia todo? En el mismo Génesis. Allá donde se cometió el primer pecado, allí principia también las buenas noticias. Allí donde la metamorfosis pecaminosa principió a corromper los corazones de los hombres, allí también principió la metamorfosis espiritual a dar una esperanza eterna. Génesis 3:15. El Señor mismo Dios abre su corazón y hablando con los que han pecado les hace saber el plan eterno de la redención. No los voy a dejar caídos, no voy a dejar que ustedes permanezcan sin esperanza. Hay algo que viene y que se acerca, que ustedes van a amar en gran manera y que va a transformar este pecado en una salvación eterna. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios promete en Génesis 3:15 es destrucción del autor del pecado. Y gloria al Señor por eso. Destrucción del autor del pecado. Pero más adelante, Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, hablando con su amigo Abraham, el padre de la fe, el padre de la simiente que vendría a bendecir todas las naciones, Dios le hace saber ese secreto, ese misterio. Y le dice que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 3, maldición al autor del pecado. En Génesis 12, bendición a los hijos de la simiente bendita del Señor Jesucristo. Hay maldición para el que progresa en el pecado, pero hay bendición para aquel que progresa en la gracia del Señor Jesucristo. Y Gálatas 4:4 nos da el gran anuncio, que venido el cumplimiento del tiempo, no vino antes, no vino después, el reloj de Dios marcaba la hora exacta y perfecta, y Dios envió a su Hijo, nacido como cualquier otro humano, nacido de mujer, y nacido como cualquier otro judío, nacido bajo la ley, porque había que redimir a los que estaban en la ley, porque con la ley habían pecado. Y había que redimir a los que no estaban bajo la ley, porque también sin ley habíamos pecado. Y unir a los dos pueblos en uno, para que hubiera redención y vida eterna para todo el mundo. Pero esto principiaría una metamorfosis espiritual ofrecida al hombre para una transformación total de su ser. Por eso los apóstoles predicaban en Hechos capítulo 3, verso 19, arrepentidos y convertidos. Es necesario que la larva se convierta en mariposa. Es necesario que el pecador se convierta a Dios. Pero el capullo es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que encontrarnos con Él. Y así pues, es Dios quien ofrece el medio y el modo y la forma y la oportunidad de esta transformación. ¿Se acuerdan de Nicodemo?
uno de esos tantos religiosos que hay en el mundo, que creía que con religión guardaba todo y resolvía todo. Creía que religión, creía que fidelidad a ciertos reglamentos, creía que apariencias de buena vida delante de los hombres servían para cubrir el pecado. Creía que un cierto cúmulo de conocimientos en cuanto a las Sagradas Escrituras era suficiente para que él no tuviera de qué temer en el juicio. Pero estaba muy equivocado. Porque con ley, porque con conocimiento, porque con una buena vida y porque con todo y su religión, Nicodemo estaba en la misma situación que los hombres de Sodoma, que los hombres de Gomorra, que los hombres en el tiempo de Ezequiel, porque estaba en pecado. Y el pecado causa muerte, y la muerte nos separa de Dios. Y le dice Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo. ¡Qué susto se da Nicodemo! ¿Qué? ¿Nacer? ¡Ay, Jesucristo! Yo ya estoy viejo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Hacerme chiquito otra vez? ¿Meterme adentro del vientre de mi madre? Y ahora sí, mamá, dale, nacer otra vez. Lo que Jesús responde es, no me has entendido nada, Nicodemo. Nada me has entendido. Y tú eres maestro de la ley y no sabes esto. Válgame Dios. Y tú eres el religioso, tú eres el que les enseñas a los demás y no sabes eso. Estamos mal, Nicodemo. ¿Qué no sabes lo que es nacido de la carne? Es carne. Si naces otra vez de tu mamá, vas a ser exactamente como eres ahorita. Te vas a parecer a tu papá y a tu mamá. Vas a traer la imagen del terrenal. Y el terrenal progresa en el progreso terrenal, pecaminoso, diabólico, condenativo, donde ya estás. No importa cuántas veces nazcas. Nacerás en pecado, para pecar, para condenación, todavía. Pero el que nace del Espíritu es Espíritu. Juan 3:5. El que no naciere del agua y del Espíritu no va a entrar en el reino de los cielos, porque al reino de los cielos solo entran los que han recibido la regeneración. ¿Regeneración? ¿Recreación? Sí. ¿Nuevo nacimiento? ¿Transformación? Sí. ¿Conversión? Sí. ¿Metamorfosis? Sí, pero ahora una metamorfosis diferente a la que habíamos estado viendo. No una que condena, no una que ata, no una que esclaviza, no una que va a traernos condenación para siempre, sino una transformación que nos va a liberar de aquel pecado. Nos va a liberar de aquella condenación. Nos va a presentar libres, santos, limpios y dignos de entrar al reino de su amado Hijo, al reino de Dios. Yo que era tan pecador, gloria al Señor, era tan pecador. Su sangre te ha limpiado. Su sangre te ha justificado. Su sangre te ha transformado. En ti ha ocurrido una metamorfosis espiritual. Has dejado de ser larva en pecado y te has convertido en una mariposa para Dios. No con las limitaciones del gusano, sino con las posibilidades de la mariposa. Aquella que puede volar. Y tú puedes volar hasta la presencia del mismo Dios. ¿Cómo que puedo volar? ¿De qué está hablando, hermano? ¿Acaso de la transportación espiritual de la que habla Shirley MacLaine en su libro de reencarnación? Párele, no. Ni ganas. Usted puede entrar confiadamente en cualquier momento hasta el trono mismo de la presencia de Dios. Solamente cierre sus ojos y en fe diga, Padre, ¿sabe con quién está hablando? ¿Sabe en dónde se encuentra? No en el ático, sino en el lugar donde está el trono de Dios. Pero antes no podía. No, antes no podía. ¿Por qué? ¿Por qué razón ahora sí puedo?
Colosenses 1:18, porque nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y el reino del Señor está plantado en nuestros corazones, porque Dios quiere reinar, no de fuera hacia adentro, quiere reinar de dentro hacia afuera. Quiere que tu corazón sea el asiento de su reino, para que su voluntad sea hecha en ti, a través de ti, por ti y para el beneficio de los que están alrededor tuyo y para gloria de Dios el Padre. El reino de Dios está en nosotros, porque somos nosotros el reino de Dios, porque Él reina para siempre y nosotros no somos enemigos más. Hemos sido trasladados de una parte a la otra y ahora nos contamos entre sus súbditos, siervos, hijos y más que eso, herederos de Dios por medio de Jesucristo. Pero suena muy complejo. No lo es en realidad. Pablo lo pone bien simple, en la forma más simple que él encuentra en 2 de Corintios 5:17. ¿Cómo dice, hermano? Si alguno está en Cristo, no fuera de Cristo, no cerca de Cristo, no casi con Cristo, no, el que está en Cristo. No, hermano, pero es que yo casi ya soy cristiano. Sí, casi ya es algo. Hermano, pero es que yo ya merito. Sí, usted ya merito. Pero los ya meritos y los casi no están en Cristo. Y solo el que está en Cristo es una, ¿qué? Nueva criatura. ¿Cómo que es una nueva criatura? Ponga atención a la metamorfosis natural. ¿Es el mismo gusano el que salió después del capullo? No, y sí. Sí y no. Porque no vimos entrar otro animal, era el mismo gusanito el que entró al capullo, que después de que se abrió el capullo salió, pero de alguna forma, de alguna manera, de un proceso natural, pero sobrenatural, con un poder muy grande que yo no puedo explicar, ya no es la misma criatura que entró. Gloria a Dios. ¿Pero qué tiene el agua de esa pila? El agua nada. No sé, no la he visto, a lo mejor ya tiene otras cositas por ahí. ¿Ah, que no es santa el agua? No. ¿Cómo que no es santa el agua? El agua, si no está bendecida, no puede limpiar pecados. ¿Quién dijo? El que creyere y fuere bautizado. El creer santifica al obediente, no al agua, sino al obediente en el bautismo. ¿Pero qué tiene si nomás entro y salgo? ¿Algo pasó? Sí, algo pasó. Se envolvió un capullo. Se abrió el capullo y una nueva criatura salió de ahí. Ya no es la misma. ¿Cómo que no es la misma? No, ahora vas a andar en vida nueva. ¿Por qué razón? Todas las cosas viejas pasaron. ¿Qué tan viejas? Desde el momento en que entraste al bautismo para atrás, todo es viejo y todo ha quedado atrás. Ni te acuerdes de eso, porque Dios no se acuerda ya de eso. Y todas son hechas nuevas. ¿Cuáles? Es verdad que cuando recién te conviertes no sabes muchas de las cosas nuevas que Dios ha preparado para ti, no las conoces. Y esto es lo maravilloso del cristianismo, que cada vez que vivimos un día más en Cristo, que cada vez que pasa un año más en nuestra vida cristiana con Cristo, entendemos más el misterio del bautismo, agradecemos más el misterio del bautismo y nos emociona más el misterio del bautismo, porque vamos conociendo aquellas cosas nuevas, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Gloria al Señor. Para que ocurra la metamorfosis espiritual, divina, santa y eterna, es necesario, pues, que el gusano entre al capullo, que el capullo se rompa y que salga una nueva criatura. La forma de que esto ocurre es cuando el pecador, en estado de gusano pecador, en estado de separación de Dios pecador, en estado de injusticia y de condenación, porque ha progresado en el progreso del pecado y del mundo y de la injusticia, se arrepiente, escucha unas ciertas palabras, que en la Biblia se le llama evangelio, escucha una cierta historia, una historia de un crucificado,
una historia de un amor, una historia de una redención, una historia de una salvación, una historia de una esperanza. Y quiere cambiar, no quiere estar donde está, ni quiere continuar como está, se arrepiente. No quiero continuar en el progreso mundano, pecaminoso y condenativo, quiero ser transformado. Y se le enseña el camino, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y se levanta y dice, yo quiero confesarlo. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Amén, sí lo creo. Gloria a Dios. Arrepiéntete y bautízate para que tus pecados sean perdonados y recibas el don del Espíritu Santo. Tú tienes que llegar hasta el final del proceso de transformación. Porque no existe mariposa sin que exista un escondite en el capullo. También tienes que ser escondido en mucha agua. Amén. Para que de ahí salga a una nueva vida. Pero a eso se le llama la transformación inicial. Ahora es una nueva criatura. Pero ahí es donde ya la metamorfosis natural se quedó chiquita. La metamorfosis espiritual es mucho más grande. Ahora somos nuevas criaturas y andamos y vivimos en el Señor y en el Espíritu. Sin embargo, la transformación continúa. La transformación no termina en el bautismo, la transformación principia en el bautismo y continúa a través de toda nuestra vida cristiana. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Se nos urge a los cristianos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Luego en el verso 2, no os conforméis a este siglo, no sigan la corriente del progreso del pecado, antes bien, transformaos en el espíritu de vuestra mente, con la palabra de Dios en nuestro corazón, constantemente en meditación de su ley y de sus mandamientos. Nosotros vamos a estar transformando el espíritu de nuestra mente para ya no pensar como pensábamos, ya no desear lo que deseábamos, ya no vivir lo que vivíamos, tener en realidad una nueva vida de bendición y de vida en nosotros, diariamente en Cristo. Y luego llegamos a Romanos en el capítulo 8, versos 28 y 29, y voy a tomar tiempo para leer esta escritura, donde dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Nos fascina ese versículo. Todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados conforme al propósito divino. ¿Cuál es el propósito divino? Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Diariamente, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo, en nuestro transformar nuestra mente con la palabra de Dios, estamos siendo conformados, estamos siendo moldeados, estamos siendo arreglados a la imagen del Hijo de Dios. La transformación continúa, porque el deseo de Dios es que en nuestras vidas se refleje la vida de su Hijo. El fruto del Espíritu de Gálatas 5 es la vida de su Hijo. Pero esto es una transformación continua después de haber recibido la salvación en el bautismo. Pero hay algo más. En Romanos capítulo 8, versos 22 y 23, se nos habla de una transformación final. La inicial en el bautismo, la continua en la vida cristiana y la final cuando Cristo aparezca. Versos 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Y luego Filipenses 3, versos 20 y 21. Jesucristo aparece del cielo, de donde tenemos nosotros nuestra ciudadanía, y dice la Escritura que Él va a transformar el cuerpo nuestro para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 12 nos dice que somos hijos de Dios, pero aún no se revela qué es lo que hemos de ser, que cuando Cristo aparezca en las nubes, entonces sabremos que seremos como Él, porque le veremos tal y cual Él es.
Esta es la metamorfosis espiritual que Dios quiere para nosotros. No que continuemos en pecado y en perdición, sino que seamos rescatados de ahí a través de las aguas del bautismo para entrar en el estado de la salvación y del perdón delante de nuestro Dios, adoptados hijos suyos. A través de nuestra vida Él trabajará en nosotros, a través de su palabra, a través de su Espíritu, a través de la comunión de los hermanos, para que nuestra vida sea transformada a la imagen de su Hijo Jesucristo, que al final, cuando regrese, terminará este proceso de transformación cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, y entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque estaremos volando a la presencia de nuestro Dios. Nuestra situación sin Cristo, entonces, hemos nacido y hemos conocido el pecado. Dios nos creó en el vientre de nuestra madre y nos hizo nacer en pureza y en santidad, pero al crecer y al abrir nuestros ojos hacia la decisión del bien y del mal, hemos escogido el pecado y hemos progresado en él. Y aquella creación inicial de Dios de pureza ha sufrido una metamorfosis para mal y para muerte por el pecado. Y lo primero que ha causado en nosotros es ceguera espiritual. No podemos ver a Dios, no queremos ver a Dios, ni queremos que nos hablen de Él. Luego nos lleva más allá si persistimos en perversidad, en vicios y en inmoralidad. Y si perfeccionamos el arte del pecado, llegaremos a la hipocresía religiosa que vimos en Ezequiel capítulo 8. Pero Dios ofrece una alternativa mejor, más excelente y de más gloria. Dios ofrece una metamorfosis divina, espiritual y santa, que el apóstol San Pablo nos declara en Romanos capítulo 6, versos del 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Qué no sabéis que los que hemos muerto al pecado no debemos de vivir en él ya más? Porque los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, para que como Él también se levantó de los muertos para gloria del Padre, nosotros también andemos en vida nueva, la metamorfosis que Dios quiere crear en nuestra vida. Que principie hoy, que principie aquí, con arrepentimiento del pecado, con fe en nuestro corazón en el Señor Jesucristo, con confesión en nuestros labios y con envolvernos en el capullo del bautismo y en el capullo de su sangre, para que salgamos a una nueva vida de transformación espiritual los días de nuestro cristianismo, y a una vida de esperanza en una transformación final cuando Cristo